dar inicio a la presentación del software para gestión de urbanizaciones, ventas de terrenos y lotes. El software cuenta con el control de ingreso de usuarios para que de esa manera se pueda gestionar el rol que cada usuario va a tener en el sistema, ya sea en cobranzas, en caja, registro de contratos, planes de pago, etc. Estamos entrando en este momento al software con un usuario de prueba, administración, y aquí tenemos todas las opciones del sistema, lo que son parámetros, clientes, adjudicaciones, ingresos por adjudicación, proceso de adjudicación, movimientos de caja, administración. En la opción de parámetros tenemos el formulario para el registro de los datos de la urbanización, como ser código, municipio, dirección, la superficie del terreno, etc. También tenemos la opción si queremos consultar un proyecto. Por otra parte, también tenemos lo que son los registros de las manzanas por cada proyecto. También tenemos lo que son los registros de los lotes, donde nosotros seleccionamos el proyecto, seleccionamos la manzana e ingresamos todos los datos del lote. Aquí podemos tener el número del lote, la superficie, el precio de costo, el precio de venta, el estado, si está libre, está adjudicado. Esta es la colindancia con el este, colindancia con el oeste, colindancia con el norte, colindancia con el sur, la ubicación, si está en calle, avenida, área verde, etc. Luego tenemos las opciones para registrar la tabla de precios del lote en caso que se requiera, o si no se puede hacer directamente con el plan de pago, la definición del precio por cada lote de terreno. Luego tenemos también las opciones para registrar los datos de los promotores. Tenemos también lo que son las opciones para bloquear o desbloquear un lote por si hay algún proceso que esté administrativo o de reversión que esté el terreno para que quede bloqueado y no se puede hacer ninguna operación con ese terreno. Y también tenemos opciones para notificar las adjudicaciones. Estas notificaciones le muestran en caja cuando el usuario viene a pagar alguna cuota. Ahí es donde estas notificaciones se activan. Y también tiene opción para habilitar o deshabilitar la multa para proceder o no a la cobranza. Tenemos también lo que son los registros de datos del cliente, ¿no? También podemos sacar un listado de todos los clientes. Luego de eso tenemos lo que son las adjudicaciones de un lote de terreno. Tenemos una adjudicación de lote donde se registra el dato del cliente, ¿no? También podemos escribir aquí el nombre del copropietario o el nombre de los copropietarios. Aquí podemos definir en qué urbanización se va a hacer la venta, el precio. Aquí seleccionamos el número de proyecto, el número de manzana, el número del lote, la superficie, el precio por metro cuadrado, el precio del lote. Aquí en el precio de venta es editable para poder modificar si se llega a un acuerdo con el cliente, ya sea un descuento o también modificar, incrementar el precio del terreno, si tiene cuota inicial, si tiene descuento, cuál es el saldo capital sobre el cual se va a proceder, el interés anual, aquí el plazo en meses, por ejemplo yo le puedo decir que va a pagar en 24 meses, y aquí el sistema automáticamente me genera la cuota mensual y cuál es la fecha, y aquí me genera cuál es la cuota mensual. Me dice en qué fecha se va a pagar la primera cuota. Yo esto lo puedo modificar, puedo decirle que sea el 4 de enero de 2026 que va a empezar a pagar, o de acuerdo o también a los acuerdos que lleguen con el cliente, a partir de qué fecha va a generar su primer cuota. Y aquí me calcula cuál es
el monto de la última cuota. El sistema automáticamente redondea los montos para que no existan decimales en los pagos mensuales, porque a veces eso se complica un poco con la cuestión de los cambios y todo aquello. Entonces el sistema redondea y ya la última cuota sale menos. Todo eso de acuerdo a los clientes, ¿no? A lo que se acuerde con el cliente. Aquí también podemos seleccionar a qué promotor vamos a cargar esa venta para saber la comisión, el 10%, el 20%, se carga esa información. Y aquí se coloca el número de contrato, por si se quiere tener un registro de ello. Y el NID del cliente también, como información de referencia, y si el cliente paga al banco o no. Y una vez que está toda esta información ingresada, hacemos clic en guardar. Luego en la adjudicación también tenemos las adjudicaciones que son variables. Esta adjudicación variable es lo mismo que lo anterior, solamente que aquí podemos definir los periodos, si es un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, hasta 6 meses. De manera que en algunos casos se puede dar que algún cliente diga, bueno, quiero pagar cada 2 meses, cada 3 meses, y ese es un plus, ¿no?, que se le quiera dar. No es obligatorio ni tampoco es necesario, pero simple como un plus que está en el sistema, que se pueda manejar de esa forma lo que son las cuotas por rango de meses. Luego tenemos lo que son las reservas. También se puede hacer las reservas de lotes en el sistema. Ya, como vemos acá, se puede decir en qué fecha inicia, cuánto es la cotización, la fecha de vencimiento de la reserva, quién es el cliente, los datos del cliente, a qué proyecto, manzana, lote. Aquí fechas, 5 de noviembre, bueno, la fecha de vencimiento de la reserva va a ser, por decir, hasta el 17 de noviembre de 2025. Aquí seleccionamos un cliente, Jorge, el proyecto, la manzana, el lote, y aquí ya nos dice cuánto es el precio de venta, el descuento, y aquí nosotros registramos el monto de la reserva. Digamos, va a reservar con $20, por decir, y aquí seleccionamos el promotor, si tiene promotor. Si no, lo dejamos en blanco. ¿Ya? Acá la comisión que va a recibir el promotor, o si la reserva es sin promotor, entonces aquí se cliquea para que pueda definir si esa reserva es o no con promotor, y luego grabamos esta información y ese lote ya queda reservado. También tenemos las opciones si se quiere dar de baja una reserva. Aquí buscamos cuál es el número de la reserva, ya sea por el cliente, por el lote se puede buscar, ¿no? También aquí se puede decir, a ver, quiero ver el lote 56 o el lote 5, y ahí nos muestra la búsqueda incremental, cuál es el lote con el que se quiere hacer la baja de la reserva. También tenemos las opciones para hacer un listado general de todas las reservas, ya sea por fecha de registro o por fecha de vigencia, y el rango de fecha que se quiera consultar. Luego tenemos también el CARES de cliente, que nos permite saber el estado de un cliente, donde ahí nos muestra todos los datos de la adjudicación que hizo el cliente, ¿no? El proyecto, código de cliente, el nombre, el número de adjudicación, los datos del terreno y todo el estado de su pago que tiene actualmente. También tenemos una opción para generar un plan de pagos alternativo, ¿no? Por si el cliente quiere consultar y dice, bueno, Juan Pérez, su capital, digamos que son 7.000, ¿cuánto es el interés anual? Si quiero, le pongo 0, le pongo 10, y aquí le decimos a cuántos meses vamos a generar el plan de pago. Yo puedo decir a 36 meses, y aquí ya el sistema me genera un plan de pagos preliminar, lo que sería que tiene que pagar ese cliente por ese lote de terreno, ¿no? Con todo el desglose de los pagos que va haciendo. También tenemos las opciones para ver la cartera vigente, la cartera vencida, la cartera en mora,
y la cartera en ejecución, ¿ya? Y tenemos también estos otros reportes para ver un reporte de pagos que ha hecho un cliente de un terreno, ¿ya? Tenemos también las opciones para consultar los lotes, las adjudicaciones, ¿no? Si yo quiero saber de este lote de terreno, cómo está, ¿no? Entonces ahí me dice. También tenemos las opciones de lista de adjudicación por forma de pago, si quiero ver las que están al crédito, al contado, adjudicaciones abiertas, cerradas, quiero ver de todas las adjudicaciones. Si lo quiero ordenado por nombre, por número de adjudicación, entonces me genera ese reporte. También tengo la lista de adjudicación por saldo, ¿no? Los que están pendientes todavía de pagar. También tenemos las ventas por promotor. Si yo quiero saber de un promotor cuántas ventas tiene realizadas, entonces yo aquí genero la lista. Y acá ya el sistema me genera todas las ventas que me ha hecho ese promotor, para que de esa manera ya preparamos su pago de comisiones, ¿no? Tenemos las listas de lotes pagados también, ¿no? Eso en cuanto a la adjudicación de los lotes, ¿ya? Ahora, esta otra opción ya son ingresos de adjudicación, todo lo que son ingresos, ya sea por mora, por multa, por venta, al crédito, al contado, pago de reserva, pago de inicial, etcétera. Todo eso nos registra este módulo que son ingresos de adjudicación. Si yo quiero pagar una cuota de una inicial, entonces yo entro acá, selecciono la urbanización, el terreno, y aquí ya coloco el monto que tengo que pagar. En esta parte aquí coloco el monto, le doy grabar y ya se genera la información de registro de ese pago. También tenemos el pago de la cuota individual. Este pago de cuota individual es para registrar las cuotas mensuales, ¿no? Entonces, donde aquí me dice quién es el cliente, los datos de la adjudicación, la fecha final de pago, la urbanización, manzana, lote, es decir, toda la información del lote. Y aquí ya me muestran los datos de pago, ¿no? Como decir la fecha de pago, la cotización, la última fecha de pago que hizo, si tiene días de atraso, cuánto es la multa. Y estos ya son los datos para la cobranza. Aquí sale el número de la cuota, el monto de la cuota, la multa, si se quiere postergar la multa, y la provisión manual, si se quiere pagar por provisión, que es cuando deja al cliente un monto a cuenta para el siguiente pago, y aquí se quiere utilizar, entonces ya ahí se utiliza esa opción. También tenemos la opción para pagos de cuotas variables, ¿ya? Esto es cuando se paga cada 2 meses, 3 meses, entonces aquí también se puede pagar eso. Luego tenemos lo que son los pagos al contado. Si un cliente hizo una adjudicación al contado, entonces aquí se le permite hacer ese pago al contado, ¿ya? Cabe aclarar que si un cliente compra un terreno al contado, puede ser que no lo pague el mismo día. Puede ser que diga, sabe que hoy voy a pagar la mitad y deme hasta de aquí a 2, 3 días o una semana que pago la otra mitad. Entonces con eso salda el pago al contado. Pero la venta se ha hecho de acuerdo al contado, entonces eso es lo que le permite. Es decir, este pago de contado le permite hacer ya sea en un solo pago o en 2 o 3 pagos de acuerdo a lo que se haya acordado con el cliente. También tenemos las opciones de pago de multa. ¿Ya? Aquí igual seleccionamos la urbanización y aquí ya nos dice cuánto es la multa que tiene, ¿no? Y aquí ya se registra el pago de la multa. También tenemos las opciones para pagos de reservas. El cliente ha dicho la reserva y va a complementar el pago de su reserva, entonces por aquí registramos ese pago también. Y aquí tenemos también el pago de la inicial, ¿no? En caso que se quiera pagar la inicial, igual seleccionamos aquí la fecha de registro, la fecha de reserva, el cliente, los datos del terreno, la manzana, el lote y el monto que va a pagar, o si es un reintero inicial también. Acá tenemos las opciones si queremos imprimir un recibo, ¿ya? Una vez que un cliente ha hecho un pago y se quiera volver a imprimir su recibo, entonces lo hacemos por acá, ¿no? Y ahí me muestra los datos.
Y aquí tenemos un listado de recibos que nos muestra todos los recibos que se han generado, ya sea por número de recibo o por fecha, ¿no? Entonces quiero ver de un rango de fecha los recibos que se han impreso, entonces aquí yo puedo ver esa información. También tenemos un informe de ventas, es decir, los reportes de ingresos por las ventas realizadas. También tenemos lo que son pagos de provisión. Estos pagos de provisión es cuando un cliente quiere dejar un monto de dinero para la próxima cuota. Por decir un ejemplo, el cliente tiene una cuota mensual de $130, pero él viene hoy y trae $150 y dice, bueno, esos $20 quiero que me lo deje a cuenta para la siguiente cuota. Entonces, como la cuota no se puede pagar parcial, sino que se va pagando completo, pero esos $20 sí quedan abonados en el cliente, es decir, es como que se le estuviera guardando ese dinero, de manera que cuando él venga a pagar su cuota el próximo mes, entonces ya no va a pagar los $130, sino que pagaría solamente $110 más los 20 que ya tenía abonado, entonces son los $130. Entonces para eso se utiliza esta opción de registro de pagos provisión. Luego tenemos estas opciones, bueno, que son para evitar los pagos por provisión, por X o Y motivo. También tiene un reporte para ver la provisión por cliente, para ver todas las provisiones que tiene este cliente, un histórico. También tenemos una opción de sacar un listado de todas las provisiones realizadas. Este es un reporte de multas por cobrar, es un reporte de multas por cobrar, donde me muestra todas las multas que no están pagadas y me genera ese reporte de clientes que deben multas para que de esa manera ya se sepa cuáles son los que tienen multas por pagar y llamarlos para cobrar las multas, ¿no? O si no, como información. Luego tenemos los registros de recibos de banco. Si los pagos se han hecho por banco, también se puede registrar el recibo. Aquí se escanea el recibo del banco y se graba ese pago con toda la información y también con el número de recibo del banco. También tenemos un reporte para consultar un recibo de pago de banco. Y también tenemos una liquidación, ¿no? Si se quiere imprimir un recibo de un banco, entonces ahí lo vemos. Ahí se imprime. Y este de acá es un estado de cartera. Ese estado de cartera me muestra a la fecha cuáles son los clientes que más mora tienen, ¿no? Eso yo lo puedo ordenar por adjudicación, por nombre de propietario o por días de atraso. Entonces, este reporte, como podemos ver aquí la información, me dice el número de adjudicación, qué urbanización, quién es el cliente, el total de su crédito, cuánto es la cuota inicial que pagó, cuánto es la cuota mensual, cuánto es el total que aportó y cuánto es su saldo pendiente. Entonces toda esa información me muestra ahí de esos clientes. Luego entramos a los procesos de adjudicación. Estos procesos de adjudicación ya son operaciones que se realizan con los terrenos, es decir, si hay que transferirlo, hay que revertirlo, hay que cerrarlo, hay que cambiar el nombre del propietario, etc. O la reubicación también, que se quiere hacer en algún momento. Aquí nos dice transferencia de lotes. Esta opción de transferencia de lotes es cuando se quiere cambiar el nombre del propietario del terreno, ¿no? Entonces aquí se pone la adjudicación y aquí se pone el nombre del nuevo cliente, es decir, quién es el que va a adquirir esa adjudicación. Ponemos los datos, la fecha, gastos administrativos, observaciones y se da a grabar. Entonces de esa manera es como nosotros transferimos a un adjudicatario. Acá tenemos los cambios de lote de adjudicación. Eso es si yo quiero cambiar un lote. Aquí tenemos la opción para hacer un refinanciamiento. Si yo quiero hacer un refinanciamiento, entonces yo acá selecciono al cliente. En esta parte me muestra todos los datos del cliente, cuánto pagó, cuál fue su última cuota, toda esa información. Y aquí ya me muestra
a qué fecha vamos a refinanciar, cuánto es el capital, el interés, la primera fecha de pago, el plazo de refinanciamiento, la cuota a refinanciar, toda la información complementaria con la cual se va a hacer su refinanciamiento, y también el número de plan que se está generando, o sea, sería su segundo plan de pago. Luego tenemos también las devoluciones de adjudicación. Si por aquel motivo se va a devolver un terreno a un cliente y sus aportes que ha hecho, entonces aquí tenemos la opción para hacer la devolución de terrenos y también cuánto es el monto disponible para su devolución, si se va a retener por gastos administrativos y el monto que se le va a devolver. Bueno, estas ya son opciones para imprimir el recibo de devolución, los reportes de devolución, ¿no? Luego tenemos las opciones de proyecciones montos por cobrar. Esta opción me permite emitir un reporte de cuánto es lo que tengo por cobrar, de acuerdo, por decir, a una proyección, ¿no?, de cobranza. Entonces el sistema me dice cuánto tengo que cobrar en el mes de mayo, por decir un ejemplo, en el mes de agosto, en el mes de octubre, noviembre, de acuerdo a la proyección de los datos que hay de los créditos realizados, ¿no? Me dice cuánto tengo que cobrar el monto en cuotas. Bueno, por decir un ejemplo, en octubre me toca cobrar, qué sé yo, por decir $20,000 en cuotas, por decir, ¿no? Acá tenemos también un estado financiero, ¿no?, que nos muestra por cada cliente, por cada adjudicación. Tenemos también una proyección por rango, ¿no? Si yo quiero ver a meses siguientes cuánto es mi proyección de cobranza. También acá tenemos la opción de cierre de crédito. Esto es por si un cliente dice, sabe que tengo ya el efectivo para terminar de pagar mi crédito, entonces quiero cancelarlo ahora. Por decir un ejemplo, el cliente recién tiene que terminar de pagar su crédito el año 2027, pero él por X motivo consiguió todo el dinero y dice, bueno, quiero liquidar mi lote hoy, entonces aquí por esta opción nosotros podemos liquidar el terreno. Y este es un reporte para mostrar los listados de cierre, es decir, todos los créditos que ya se han cerrado, es decir, se han cerrado por pago en efectivo que han hecho los clientes. También tenemos la opción de congelar adjudicación. Esto es por si un cliente dice, mire, yo no voy a poder pagar, por decir, enero ni febrero por X, Y, Z. Entonces llega a un acuerdo con la empresa y dice, bueno, está bien, le vamos a congelar por 2 meses, pero esos 2 meses usted no va a pagar multa, no se va a generar ningún proceso administrativo, nada de eso, pero a partir del siguiente mes se compromete a que sí va a pagar estos 2 meses y los meses que le toca pagar. Esta opción es para evitar un congelamiento. Y si se quiere anular también una congelación o sacar un listado de adjudicaciones congeladas. Esta opción es para revertir un terreno, es decir, ya el cliente no pagó, se le hizo ya el proceso de ejecución, todo aquello, y se revierte el terreno. Esto es para cambiar la fecha de pago de cuota. Si un cliente dice, por ejemplo, ¿no?, un cliente hizo su adjudicación al crédito y dijo, voy a pagar el 7 de cada mes, pero resulta que luego se le fue imposible al cliente y dice, bueno, ya no voy a poder pagar el 7, quiero que me cambien al 14 o al 20, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma, por esta opción se puede hacer el cambio de mes. Por esta opción se puede hacer el cambio de fecha de pago de cuota. Entonces, eso en cuanto a los procesos de adjudicación. Si algunas opciones no las estamos explorando a fondo, es para no hacer muy largo la presentación, muy tediosa, cansadora, pero sí todas las opciones están implementadas. Luego tenemos la opción de movimientos de caja. Estos movimientos de caja es para hacer el flujo diario de caja, es decir, registrar los egresos, por decir, ¿no?, por qué concepto, si yo registro un nuevo egreso. Entonces aquí yo puedo decir, bueno, por el concepto combustible, cuánto se está gastando, ¿no? Es decir, se cargó 10 litros
Por decir, se cargó 10 litros, monto en boliviano, 50, por decir un ejemplo, ¿no? Y se graba la información y ahí se registra el comprobante. Lo mismo acá nos genera un reporte de egresos de tal fecha a tal fecha. También nos permite registrar un reporte de egresos por concepto. Si quiero ver mis gastos por combustible de tal fecha a tal fecha y me emite el reporte. También podemos registrar otros ingresos, ¿no? Por decir, unos ingresos extras que, por decirle un ejemplo, y algún cliente que nos debía hace tiempo atrás y viene y nos paga, entonces un ingreso extra por ese motivo. También en movimientos de caja tenemos, bueno, los reportes de ingresos. Tenemos el reporte de movimiento, ¿no? Esto es el que nos genera el flujo diario. Nosotros podemos decir general, por sucursal, usuario, el rango de fecha, y esto nos va a mostrar todo el flujo de caja que se ha generado en esa fecha, en ese día. También se puede hacer por rango de fecha, ¿no? Por decir toda la semana, todo el mes, todo el trimestre. Y acá nos permite definir los grupos de egresos, ¿no? Que son combustibles, tarjetas, transporte, servicios básicos, gastos varios, etc. Y aquí el detalle de cada grupo. Y por último tenemos la gestión de administración, que en este caso podemos registrar los usuarios, si es superusuario, es un usuario normal, la contraseña. En esta opción de acceso de usuario ya nosotros definimos el rol del usuario. Es decir, a qué opciones del sistema puede entrar el usuario. Entonces yo digo, bueno, este usuario solamente va a registrar lotes de terreno, no va a hacer crédito ni va a hacer caja, nada, solo va a registrar terreno. Entonces yo le digo, tengo que habilitar proyecto, consulta de proyecto, manzana, lote, consulta lote, reporte de lote por proyecto, tabla del precio y estado del lote. Hasta ahí le doy los accesos. Entonces ese usuario solamente va a poder registrar los lotes de terreno. Ahora, si es un usuario que va a hacer caja, entonces yo entro aquí en ingreso a adjudicación y le digo, bueno, este usuario va a estar en caja, entonces sí puede entrar a pago cuota inicial, pago cuota individual, pago cuota variable, pago contado, si va a pagar multa, va a pagar reserva, prórroga, iniciales, imprimir recibo, listado de recibo, hasta ahí le doy. Ahora estas opciones de anular recibo, todo eso eso se lo doy a un usuario administrador para evitar malos manejos que se puedan hacer. Si bien no todas las personas, pero a veces a alguien por ahí se le va, ¿no? Y para evitar malos manejos, entonces anular, editar, se lo deja eso para un usuario que tenga otro rol más superior. Bueno, estas opciones ya están automatizadas, por eso que no las presentamos, y con eso daríamos por concluido la presentación de todo este sistema, ¿no? Cualquier consulta se contacta con nosotros y estamos prestos a servirles. Que estén muy bien, gracias, chao.